Entré a trabajar en ese McDonald's porque necesitaba el dinero, no porque me gustara el lugar. Estaba ubicado a la orilla de la carretera, entre un motel viejo y una gasolinera que siempre parecía abandonada. De día se veía normal, incluso familiar, pero de noche el lugar se sentía distinto, como si algo se despertara cuando bajaban las cortinas y solo quedábamos los empleados del turno nocturno. Mi primer turno fue un viernes. Eran casi las 11 de la noche cuando el gerente cerró la puerta principal y activó el seguro. Éramos 4 personas. Luis en la cocina, Mariana en caja, el gerente y yo limpiando el área del comedor. Todo parecía normal hasta que noté algo raro. Una de las mesas del fondo estaba ocupada. No debería haber nadie. Se lo dije al gerente, pero él solo frunció el ceño y caminó hacia la mesa. No había nadie sentado, pero la bandeja estaba ahí. Una hamburguesa a medio comer. Papas frías. Un refresco sin hielo. Como si alguien se hubiera levantado hace segundos. Seguro fue un cliente que se fue rápido, dijo. Limpia eso y ya. Obedecí, aunque algo no me cuadraba. Las cámaras no marcaban entradas recientes. Y la puerta había estado cerrada desde hacía más de 15 minutos. Mientras limpiaba, sentí esa sensación incómoda en la nuca. Como cuando sabes que alguien te observa. Miré hacia los ventanales oscuros del frente, pero solo vi mi reflejo y detrás de mí, por un segundo, una silueta sentada. Me giré de golpe. No había nadie. Esa fue la primera vez que escuché el pitido. Un sonido largo, agudo, idéntico al que hace la máquina cuando una orden está lista. Venía de la cocina. Luis levantó la cabeza confundido. No hay nada en la parrilla, dijo. No marqué ninguna orden. El pitido volvió a sonar. Más fuerte. El gerente fue a revisar el monitor de pedidos. La pantalla estaba encendida, mostrando una orden activa. No tenía número, no tenía nombre. Solo un mensaje. Ya estoy aquí. Mariana soltó una risa nerviosa, pensando que era una broma del sistema. El gerente apagó el monitor y ordenó seguir trabajando. Pero desde ese momento, el ambiente cambió. Las luces comenzaron a parpadear, una por una, empezando por el área infantil. Ese rincón siempre me había dado mala espina. Las paredes estaban llenas de dibujos descoloridos, y el resbaladero de plástico crujía aunque nadie lo tocara. A las 12 en punto, el intercomunicador del autoservicio se activó solo. Buenas noches, bienvenido a McDonald's, dijo la grabación automática. Mariana se acercó al micrófono. Buenas noches, ¿me puede repetir su orden? Silencio. Luego, una respiración. Lenta. Pesada. Demasiado cerca del micrófono. Siempre vuelvo, dijo una voz ronca. Siempre como aquí. El gerente arrancó el cable del intercomunicador. Nadie habló durante varios minutos. Yo intenté convencerme de que eran fallas técnicas, pero algo en mi estómago me decía que no. Que el lugar estaba esperando. A la 1 de la mañana, la puerta del baño se cerró de golpe. Luis juró que escuchó pasos arrastrándose por el pasillo del almacén. Cuando fue a revisar, regresó pálido. «Hay huellas», susurró. «Huellas de grasa que vienen desde el congelador». Nos miramos sin entender. Nadie había entrado ahí en horas. Decidimos terminar el turno lo más rápido posible. El gerente dijo que cerraríamos antes. Pero cuando fue a abrir la puerta principal, el seguro no respondió. La pantalla del monitor volvió a encenderse sola. Otra orden apareció. Esta vez decía, no he terminado. Y entonces, desde el área infantil, escuchamos una risa. No era la risa grabada de los juegos. Era una risa baja, húmeda, como si alguien se estuviera ahogando mientras reía. Las luces se apagaron por completo. Y en la oscuridad, sentí como alguien se sentaba frente a mí. Podía oler la carne fría. Podía escuchar cómo masticaba. Y supe, en ese instante, que ese McDonald's no cerraba nunca porque algo ahí dentro jamás se iba. No me moví. No respiré.
El sonido de la masticación seguía frente a mí, lento, deliberado, como si quisiera que lo escuchara. El olor era insoportable, una mezcla de carne vieja, aceite quemado y algo más, algo rancio, como humedad acumulada durante años. ¿Hay alguien ahí?, susurré, sin saber por qué. La risa volvió. Esta vez justo frente a mi cara. Las luces regresaron de golpe. Blancas, frías. El comedor estaba vacío. No había nadie sentado frente a mí. Pero la silla se balanceaba lentamente, como si alguien acabara de levantarse. Mariana comenzó a llorar. Luis se quedó paralizado mirando hacia la cocina. El gerente intentó mantener la calma, pero sus manos temblaban mientras marcaba a mantenimiento desde su celular. No había señal. Esto se acabó, dijo. Vamos a salir por la puerta de emergencia. Caminamos juntos hacia la salida trasera, pasando por el almacén. El aire ahí era helado, mucho más de lo normal. Al fondo, la puerta del congelador estaba abierta. Yo juraba haberla cerrado. Desde dentro venía ese mismo pitido. El sonido de una orden lista. Luis dio un paso al frente. No debería estar prendido, murmuró. Antes de que pudiera detenerlo, entró al congelador. Pasaron 10 segundos. Luego 20. Luis, lo llamó Mariana. Ya basta. No respondió. Me acerqué a la puerta. El interior estaba oscuro, pero pude ver algo en el piso. Una gorra. La gorra de Luis. Y más allá huellas frescas marcadas sobre el hielo, como si algo pesado hubiera sido arrastrado hacia el fondo. Vámonos, dije. Ahora. Pero entonces escuchamos su voz. Venía del fondo del congelador. Ayúdenme, susurró. No puedo salir. Era su voz, pero sonaba mal. Lenta. Estirada. Como si alguien estuviera aprendiendo a usarla. El gerente avanzó un paso. Luis, ¿dónde estás? Aquí donde siempre estoy, respondió la voz. Donde guardan la carne. La puerta del congelador se cerró de golpe. Desde dentro, algo comenzó a golpearla. No eran golpes desesperados. Eran lentos. Metódicos. 3 golpes. Pausa. 3 golpes más. En la pantalla del monitor apareció otra orden. 1 menos. Mariana gritó. Yo retrocedí hasta chocar con los estantes. El gerente trató de abrir el congelador, pero la manija estaba congelada, cubierta de escarcha negra. Entonces escuchamos a Luis reír. Esa risa no era humana. Decidimos correr hacia la puerta de emergencia. Al empujarla, no se abrió. El letrero de salida parpadeó y se apagó. Esto no es posible, repetía el gerente. Esto no es posible. El intercomunicador del autoservicio volvió a activarse. ¿Van a tomar mi orden?, preguntó la voz. Tengo hambre. Las pantallas mostraron imágenes en blanco y negro. No eran cámaras en vivo. Eran grabaciones antiguas. El mismo McDonald's, años atrás. El mismo comedor. Pero con gente que no se movía bien. Sonreían demasiado. Masticaban sin parar. Uno de ellos levantó la vista y me miró directamente a mí. Su rostro estaba quemado, como si hubiera estado demasiado tiempo cerca de la parrilla. Aquí todos trabajan para siempre, dijo desde la pantalla. Nadie renuncia. El suelo vibró. Desde la cocina, las parrillas se encendieron solas. El aceite comenzó a hervir. El olor a carne volvió a llenar el aire. Mariana cayó de rodillas. Por favor, ya no, sollozó. El monitor pitó una vez más. Orden lista. Desde el congelador, algo comenzó a empujar la puerta desde dentro. Pero ya no golpeaba. Arañaba. Y entre los arañazos, escuché claramente la voz de Luis pidiendo ayuda mezclada con otra voz, más profunda, más vieja, repitiendo una sola frase una y otra vez. Siempre volvemos, siempre volvemos, siempre volvemos. Y entonces, el gerente gritó algo que jamás olvidaré. Ese McDonald's fue construido sobre otro restaurante, uno que se incendió hace años. Murieron empleados atrapados dentro. La risa llenó todo el lugar. Las luces se apagaron otra vez.
Y esta vez, no volvieron. La oscuridad era total. No se veía nada, pero el sonido seguía ahí. El chisporroteo del aceite hirviendo, el pitido constante del monitor, la respiración pesada moviéndose por el comedor como si algo caminara lentamente entre nosotros. Sentí una mano aferrarse a mi brazo. Era Mariana. Estaba temblando. No nos movamos, susurró. Por favor. Pero algo sí se movía. Pasos arrastrados. Lentos. Pesados. Venían desde la cocina. Las luces de emergencia se encendieron de golpe, bañando todo con un tono rojo enfermizo. Y entonces lo vimos. Estaba de pie frente a la parrilla. No era Luis. O al menos no del todo. Su uniforme estaba quemado, pegado a la piel. Parte de su rostro parecía derretido, como si hubiera estado demasiado cerca del fuego. Pero lo peor eran sus ojos, no parpadeaban. Miraban fijo, sin emoción. Ya entendí, dijo con una voz que no era la suya. Aquí nadie se va sin terminar su turno. El gerente retrocedió. Luis, escúchame, eres tú, sal de ahí. La cosa inclinó la cabeza, como si pensara. Luis ya terminó, respondió. Ahora atiendo yo. Las parrillas se encendieron al máximo. El aceite comenzó a salpicar el suelo. El olor a carne quemada se mezcló con el de cabello chamuscado. Mariana gritó y corrió hacia el área infantil. Yo intenté seguirla, pero el suelo estaba resbaloso. Caí de rodillas. Desde el área de juegos comenzó a escucharse el rechinar del plástico. El resbaladero vibraba como si algo subiera por dentro. No, repetía Mariana. Aquí no. Las pantallas se encendieron otra vez. Mostraban más grabaciones antiguas. Empleados limpiando. Empleados cocinando. Empleados cerrando. Siempre los mismos movimientos. Siempre las mismas sonrisas forzadas. Una fecha apareció en una esquina. 1998. Luego otra. 2003. Otra más. 2011. Todos se quedaron, dijo la voz detrás de nosotros. Todos aceptaron. El gerente tomó un extintor y lo lanzó contra la figura de Luis. El impacto lo hizo tambalearse. Por un segundo, su rostro pareció humano otra vez. ¡Corran!, gritó el gerente. Corrimos hacia la cocina. El fuego iluminaba las paredes, proyectando sombras que no coincidían con nuestros movimientos. Sombras con brazos demasiado largos. Con cabezas torcidas. Al pasar junto al congelador, escuché golpes desde dentro. Ya no eran arañazos. Eran golpes desesperados. «Sácame», susurró la voz de Luis. «Por favor, aún estoy aquí». Me detuve. «No lo escuches», gritó el gerente. Eso no es él. Pero la voz sonaba real. Demasiado real. La puerta del congelador se abrió lentamente sola. Un aire helado salió disparado, cubriendo el suelo de escarcha. Dentro vi algo que jamás debí ver. Había cuerpos. Uniformes viejos. Rostros congelados en expresiones de terror. Algunos estaban incompletos. Otros parecían haber sido usados como ingredientes. Ellos también quisieron irse, dijo la voz. Pero nadie deja la cocina sucia. Sentí algo agarrarme del tobillo. Miré hacia abajo. Una mano negra, quemada, emergía del hielo. Grité y pateé con todas mis fuerzas. Logré soltarme y corrí. El gerente y Mariana ya estaban en la puerta principal. El gerente golpeaba el cristal una y otra vez con el extintor. En la última embestida, el vidrio se agrietó. «Una más», gritó. Detrás de nosotros, las parrillas explotaron. El fuego subió por las paredes. Las alarmas comenzaron a sonar, pero no había rociadores. «Aquí el fuego nunca se apaga», dijo la voz. «Aquí alimenta». El vidrio finalmente cedió. El aire frío de la noche entró como una bendición. Salimos rodando al estacionamiento. Pero cuando miré atrás, el McDonald's estaba intacto, sin fuego, sin humo, con las luces encendidas normalmente. El gerente se levantó lentamente. «No puede ser»,
Las puertas se abrieron solas. Y desde dentro, alguien habló con voz alegre, perfectamente normal. Buenas noches. Bienvenidos. ¿Van a ordenar aquí o para llevar? Mariana comenzó a reír. Una risa histérica. Yo sentí que el estómago se me caía. Porque detrás del mostrador, atendiendo caja, estaba Luis, sonriendo, como si nunca hubiera pasado nada. Luis nos miraba desde detrás del mostrador con una sonrisa perfecta. Demasiado perfecta. Su uniforme estaba limpio, planchado, sin rastro de quemaduras. Sus manos se movían con naturalidad sobre la caja, marcando botones invisibles. ¿Qué van a ordenar? Repitió. La promoción termina pronto. El gerente dio un paso atrás. Eso no es Luis, susurró. Luis ladeó la cabeza, imitando el gesto que había hecho antes la cosa en la cocina. Claro que soy yo, dijo. Siempre he sido yo. ¿No recuerdan cuando firmé el contrato? El estacionamiento estaba vacío. La carretera silenciosa. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Sentía el suelo pegajoso, como si el asfalto se hubiera convertido en grasa vieja. Mariana dio un paso hacia la entrada. Luis, dijo con voz temblorosa. Vámonos, ya terminó el turno. La sonrisa de Luis se estiró apenas un poco más. Aquí los turnos no terminan, respondió. Solo cambian. Las luces del local comenzaron a apagarse una por una, empezando desde el fondo. Cada vez que una se apagaba, escuchábamos un murmullo, como voces superpuestas diciendo órdenes antiguas. 2 hamburguesas. Papas grandes. Refresco sin hielo. Siempre lo mismo. El gerente tomó a Mariana del brazo y tiró de ella. Corre. Esta vez sí pude moverme. Corrimos hacia la carretera, sin mirar atrás. El aire nocturno quemaba los pulmones. Escuché pasos detrás de nosotros, pero cuando volteé no había nadie. Llegamos hasta la gasolinera abandonada. Las luces parpadeaban, pero estaba desierta. Nos refugiamos detrás de una de las bombas oxidadas. Escuchen, dijo el gerente. Esto no empezó hoy. Ese lugar ha tenido incidentes desde que abrió. Gente que renuncia y nunca vuelve a aparecer. Turnos que nadie recuerda haber cubierto. ¿Y Luis? Pregunté. El gerente tragó saliva. Luis no existe en los registros. No hay contrato. No hay alta. Nada. Mariana comenzó a sollozar. ¿Entonces qué era? Antes de que el gerente pudiera responder, escuchamos el pitido. El mismo pitido. Venía del McDonald's. Las luces del autoservicio se encendieron. La pantalla exterior mostraba una sola frase brillante en rojo. Faltan 2. El suelo vibró levemente, como si el lugar estuviera respirando. Nos está contando, dije. Nos quiere de regreso. La puerta del local se abrió sola. Desde dentro salió música. La típica música alegre del restaurante, pero distorsionada, lenta, como reproducida desde una cinta vieja. No pienso volver, dijo el gerente. Prefiero morir aquí. Una carcajada resonó en la noche. No venía del local. Venía detrás de nosotros. Giré lentamente. Ahí estaba Luis. O algo usando su forma. Su rostro comenzó a deformarse, la piel agrietándose como plástico expuesto al fuego. Detrás de la sonrisa, se abría otra boca, más grande, llena de dientes oscuros. No necesitan volver, dijo. Puedo atenderlos aquí. Las luces de la gasolinera se apagaron. El gerente gritó y se lanzó contra la criatura. Yo jalé a Mariana y corrimos sin rumbo, cruzando la carretera, perdiéndonos entre los árboles. Detrás de nosotros, escuché el sonido más aterrador de todos. El sonido de una caja registradora cerrándose. Cuando amaneció, estábamos cubiertos de tierra y sangre seca. La carretera seguía ahí. La gasolinera no. Donde había estado, solo quedaba un terreno vacío. Y al fondo, perfectamente visible desde la distancia, el McDonald's. Abierto. Operando. Con un letrero nuevo que decía: se busca personal, turno nocturno. Mariana se quedó mirando el anuncio.
Tal vez si volvemos nos deje ir. Supe en ese momento que ya no estaba completa. Y que el lugar no solo se quedaba con los cuerpos. Se quedaba con las ganas. Mariana comenzó a caminar de regreso al McDonald's. Sus pasos eran lentos, mecánicos, como si alguien más los estuviera marcando por ella. Mariana, no, le dije. No mires ese lugar. No respondió. El gerente intentó detenerla, pero cuando la tocó, ella se giró con una expresión que no le había visto nunca. Sus ojos estaban apagados. Vacíos. Solo es un turno más, dijo. Todos tenemos que cumplirlo. La tomó del cuello una fuerza invisible y la arrastró varios metros por el asfalto. No hubo gritos. No hubo lucha. Solo el sonido de algo pesado deslizándose, como una bolsa llena de carne. Suéltala. Grité. El pitido volvió a sonar, más fuerte que nunca. El letrero del restaurante parpadeó violentamente. Las luces del interior se encendieron una por una, como si celebraran. Mariana ya estaba de pie frente a la puerta principal. La puerta se abrió. Desde adentro salió el olor. No era solo comida. Era encierro. Era sudor antiguo. Era fuego apagado a la fuerza. Bienvenida de nuevo, dijeron muchas voces al mismo tiempo. La puerta se cerró. El gerente cayó de rodillas. Yo me quedé paralizado, mirando cómo el lugar se tragaba a otra persona sin dejar rastro. No puedo más, susurró el gerente. No puedo. El cielo comenzó a oscurecerse otra vez, aunque ya era de día. Las nubes se movían rápido, girando sobre el restaurante como un remolino lento. Nos va a perseguir, le dije. Aunque corramos. Él me miró, derrotado. No. Solo persigue a los que estuvieron dentro. Sacó su celular. Marcó un número. Emergencias, dijo con voz temblorosa. Necesito ayuda, algo está pasando en... La llamada se cortó. En la pantalla apareció un mensaje. Empleado activo. No se permiten llamadas. El gerente empezó a reír. Una risa quebrada. ¿Sabes qué es lo peor? Dijo. Que ahora entiende cómo funcionamos. Se levantó lentamente y comenzó a caminar hacia el McDonald's. Si entrego todo, tal vez te deje ir a ti. ¡No! Grité. No es un trato. Pero él ya no me escuchaba. La puerta se abrió otra vez. Antes de entrar, el gerente se giró. Cierra bien cuando te vayas, dijo. No les gusta el desorden. Entró. La puerta se cerró. El letrero cambió. Personal completo. Me quedé solo. Corrí sin mirar atrás, sin detenerme, hasta que mis piernas dejaron de responder. Cuando finalmente desperté, estaba en un hospital, rodeado de policías. ¿Trabajaba usted en ese McDonald's? Me preguntó uno. Negué con la cabeza. Nunca, respondí. Nunca he trabajado ahí. El policía me observó en silencio. Es extraño, dijo. El local lleva cerrado más de 10 años. Se incendió. Murieron varios empleados. Desde entonces solo aparece por las noches. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Entonces Mariana... Luis... El gerente... El policía evitó mi mirada. No hay registros. Pensé que había terminado. Me equivoqué. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché un sonido familiar en el pasillo del hospital. Un pitido largo, agudo, y una voz alegre que dijo: Buenas noches. Su turno comienza ahora. Abrí los ojos de golpe. El pasillo del hospital estaba vacío, iluminado por luces blancas que zumbaban suavemente. Pensé que lo había imaginado. Que el pitido era solo un monitor médico. Que la voz había sido un recuerdo. Entonces lo escuché otra vez. Más cerca. Por favor, espere a ser atendido. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me levanté de la camilla y miré hacia el fondo del pasillo. La silueta de una persona se recortaba contra la luz de emergencia. Llevaba un uniforme blanco, pero debajo, sobresalía algo rojo y amarillo. El logo. Retrocedí. No, susurré. Esto no es real. La figura avanzó.
Con cada paso, el pasillo cambiaba. Las paredes se volvían más estrechas. El suelo más pegajoso. El olor a desinfectante se mezclaba con grasa quemada. Todos se recuperan aquí, dijo la voz. Y luego regresan a trabajar. Corrí hacia las escaleras de emergencia. Empujé la puerta. Bajé 2 pisos de golpe. Al salir no estaba en el hospital. Estaba en el comedor. El mismo McDonald's. Las mesas limpias. Las bandejas acomodadas. El reloj marcando las 2:13 am. Detrás del mostrador estaban ellos. Mariana, con la sonrisa vacía. El gerente, inmóvil, marcando órdenes. Luis ya sin rostro humano. Llegas tarde, dijo Mariana. El turno ya empezó. No soy empleado, grité. No lo soy. El gerente levantó la mirada. Firmaste cuando entraste, dijo. Cuando aceptaste limpiar esa mesa. La pantalla frente a mí se encendió. Mi nombre apareció. Estatus. Activo. Aquí nadie muere, dijo Luis. Solo se queda. Intenté correr, pero mis pies estaban pegados al suelo. Sentí calor en las manos. Miré hacia abajo. Estaba usando uniforme. Las parrillas se encendieron. El pitido sonó una última vez. Orden lista, dijeron todas las voces. Desperté gritando. Esta vez, de verdad, estaba en mi casa. En mi cama. Sudando. Temblando. Pasaron semanas. Luego meses. Me mudé de ciudad. Nunca volví a pasar cerca de un McDonald's. Nunca comí ahí otra vez. Pensé que había escapado. Hasta hoy. Hoy entré a una tienda nueva, recién inaugurada. Olía a pintura fresca. A plástico nuevo. A grasa caliente. Había un letrero en la entrada. Se busca personal, turno nocturno. La cajera me sonrió. No se preocupe, dijo. Aquí solo es temporal. Detrás de ella, vi a alguien limpiando una mesa. Me miró. Y supe que el turno nunca termina. Nunca creí en las historias de terror sobre restaurantes. Para mí eran exageraciones de internet, rumores creados por empleados cansados o gente que necesitaba atención. Hasta que acepté ese trabajo temporal. Era un McDonald's dentro de una plaza comercial. Nuevo. Demasiado nuevo. Todo brillaba. Los pisos, las mesas, las pantallas. No tenía el desgaste normal de un lugar con meses de operación, pero aún así siempre estaba abierto. Día y noche. Sin importar la hora, había alguien adentro. El anuncio decía turno flexible. Mentía. Mi primer día fue extraño desde el inicio. El gerente me recibió sin mirarme directamente a los ojos. Me entregó el uniforme sin pedirme documentos, sin contrato, sin firma. Aquí aprendemos sobre la marcha, dijo. No preguntes mucho. Solo sigue el ritmo. Éramos 5 en el turno nocturno. Nadie hablaba demasiado. Nadie usaba su teléfono. Nadie parecía cansado, aunque llevaban horas ahí. A la 1 de la mañana noté algo raro. El reloj de la pared no avanzaba. Las manecillas estaban detenidas exactamente en las 1:13. ¿Siempre falla? Pregunté. Una chica que limpiaba mesas me miró con preocupación. No lo señales, susurró. Si lo notas, te nota. Pensé que bromeaba. Seguí trabajando. A la 1:13, el monitor emitió un pitido. Apareció una orden. No tenía número de mesa ni autoservicio. Solo un mensaje, como siempre. ¿Quién pidió eso? Pregunté. El cocinero ni siquiera volteó. Hazla, dijo. No la retrases. Preparé la orden. Nadie la recogió. Pasaron 5 minutos. 10. El pitido volvió a sonar. La misma orden, como siempre. ¿Y si no la entrego? Pregunté, medio en broma. El gerente dejó de moverse. Nunca ignores una orden, dijo. Nunca. La puerta del baño se cerró sola. Escuché el seguro girar desde adentro. Luego un llanto. Bajo. Contenido. Como de alguien tratando de no ser escuchado. La chica de las mesas dejó caer el trapeador.
Ya empezó, murmuró. Quise ir al baño, pero el gerente me detuvo. No, dijo. Si entras, no sales solo. El llanto se transformó en risas. Varias voces. Superpuestas. Antiguas. La puerta del baño comenzó a vibrar. En la pantalla apareció otra orden. Falta uno. El aire se volvió pesado. Difícil de respirar. Las luces parpadearon una sola vez. ¿Falta uno para qué? Pregunté. Nadie respondió. El llanto se detuvo. La puerta del baño se abrió lentamente. Estaba vacío. Pero el espejo estaba cubierto de marcas de manos. Desde dentro. Manos pequeñas. Grandes. Algunas con solo 3 dedos. No mires mucho, me advirtió el cocinero. El reflejo aprende tu cara. Intenté mantener la calma. Me repetí que era una broma pesada. Un ritual raro del turno nocturno. Entonces escuché mi nombre. Oye, susurró una voz detrás de mí. ¿Ya terminaste? Me giré. Era yo. O algo idéntico a mí. Vestía el mismo uniforme. Sonreía. Pero sus ojos estaban completamente negros. Solo vine a cubrirte un rato, dijo. Tú ya trabajaste suficiente. Las luces se apagaron. Y el pitido sonó otra vez. Cambio de turno. Cuando las luces regresaron, no estaba solo. Todos los demás empleados habían desaparecido. La cocina estaba vacía. Las mesas impecables. Los pitidos de las órdenes llenaban el aire, uno tras otro, pero no había comida ni bandejas. Solo ese sonido insistente acusador. El reflejo idéntico a mí caminaba hacia mí con pasos silenciosos. Cada vez que lo hacía, sentía como si el lugar se doblara. El piso se ondulaba ligeramente bajo mis pies, como gelatina. Las paredes parecían respirar. La música del restaurante estaba distorsionada, lenta, como si alguien hubiera grabado la cinta y la reproduciera al revés. ¿Quién eres? Pregunté, temblando. Soy tú, dijo. Pero más comprometido. Más responsable. Más rápido. Tú aún estás aprendiendo. Aquí no hay errores. Solo servicio. Su voz era idéntica a la mía, pero más fría, más mecánica, como metálica. Escuché un pitido detrás de mí. Me giré y vi que la pantalla del autoservicio mostraba otra orden. No tenía número, ni nombre, solo un mensaje. Entrega a lo que faltaba. ¿Qué falta? Pregunté. Mi reflejo me sonrió y señaló hacia la puerta de la cocina. No quise acercarme. La puerta estaba cubierta de manchas oscuras, pegajosas. Un olor a carne podrida y aceite rancio emanaba de ahí, aunque sabía que era imposible que hubiera comida cocinándose. Si no lo haces, dijo la voz, ellos vendrán a buscarte. Escuché pasos. No humanos. Pesados. Arrastrando algo metálico por el piso. Se acercaban desde todos los rincones del local. Desde la cocina, desde el área de juegos, desde el baño. ¿Quién? Susurré. ¿Quién viene? Mi reflejo desapareció de repente y, en su lugar, una figura encorvada emergió del suelo del comedor. Su uniforme estaba rasgado. Sus manos, demasiado largas, tocaban el suelo mientras caminaba. Su rostro era un amasijo de carne quemada y sonrisas falsas. Y en su boca un pitido constante, como la máquina de pedidos, pero humano. Soy parte de todos los turnos que no terminaron, dijo. Y ahora tú también. Intenté correr, pero mis pies no respondían. Cada paso que daba hacia la salida se sentía como si caminaran por arena movediza. El reloj de pared marcaba 1:13 AM, exactamente igual que al inicio de mi turno. No avanzaba. El lugar estaba atrapado en un bucle, un McDonald's suspendido entre la realidad y algo mucho más antiguo. Entrega a lo que falta, repitió la figura. O serás parte del servicio. De pronto, las bandejas sobre las mesas comenzaron a moverse solas. Saltaron al aire. Cayendo sobre el suelo, explotando en pedazos de plástico y restos invisibles de comida. Un olor nauseabundo llenó el local.
Mis ojos empezaron a arder. Y entonces lo vi. Detrás del área de juegos, un túnel abierto en la pared. Oscuro, profundo. De él emergían cientos de manos, de empleados antiguos. Arrastrando bandejas, cocinando, limpiando, todos ellos con ojos vacíos y sonrisas fijas. Aquí no se va nadie, dijo la voz. Solo se sirve para siempre. Una ráfaga de aire me empujó hacia atrás. Caí de rodillas. Escuché otra orden. Una voz familiar que gritaba desde algún lugar. Entrega la orden. Supe que si no lo hacía, sería arrastrado al túnel. Sería parte de todos los turnos que nunca terminan. El pitido se volvió ensordecedor. Las luces parpadearon. Los espejos en las paredes comenzaron a reflejar versiones de mí mismo, todos trabajando, todos sonriendo, todos atrapados. ¡No! Grité. No me llevarán. Pero la voz solo respondió. Ya estás adentro, solo aprende rápido. Caí de rodillas frente a la cocina. Mis manos temblaban. Escuchaba los pitidos en todas partes, pero no podía identificar de dónde venían. Cada sonido parecía provenir de un empleado fantasma, invisible, repitiendo órdenes que nunca terminarían. El túnel del área de juegos crecía ante mis ojos. Su interior estaba iluminado con un resplandor rojo enfermizo. Entre sombras, podía ver figuras moviéndose. Brazos interminables cocinando, limpiando, sirviendo, todos en uniforme, todos iguales, todos atrapados en un ciclo eterno. Tú también serás parte de esto, susurró la voz metálica que imitaba la mía. Solo acepta tu turno. Intenté levantarme, correr hacia la salida. Pero el piso bajo mis pies parecía pegajoso, como si algo me estuviera absorbiendo. Cada paso era más lento, más doloroso. De repente, la puerta del baño se abrió sola. Una figura emergió de ella. Su piel estaba manchada de grasa negra, sus ojos blancos y vacíos. Se acercó lentamente y me habló. Te enseñaremos a entregar la orden correcta. Quise gritar, pero no salió sonido. La figura tocó mi hombro. Al contacto, sentí algo entrar dentro de mí. Una sensación extraña. Frío, pesado, como si parte de mi cuerpo se hubiera quedado allí, atrapado. Los espejos del restaurante comenzaron a moverse. Mi reflejo ya no era uno, sino cientos. Todos trabajando, todos sirviendo, todos esperando que yo cometiera un error. Hazlo bien, dijo una voz que parecía salir de cada reflejo. Solo así sobrevivirás por ahora. Una bandeja saltó al aire frente a mí. Contenía un Big Mac. No olía a hamburguesa, sino a carne vieja, quemada. Al abrirla, vi algo que me congeló la sangre. Un ojo humano dentro del pan. Parpadeaba lentamente, mirándome. Es tu primera prueba, susurró la figura. Si fallas serás parte del menú. Intenté retroceder, pero algo invisible me levantó del suelo y me arrastró hacia la cocina. Las parrillas estaban encendidas, pero no había fuego visible. Solo calor, intenso, que quemaba la piel sin dejar marca. En la pantalla del autoservicio apareció un mensaje rojo. Entrega la orden o únete al turno. El calor se intensificó. Los pitidos se volvieron ensordecedores. Los empleados atrapados en el túnel comenzaron a salir, avanzando hacia mí con bandejas, cuchillos, utensilios de cocina. Sus cuerpos eran deformes, estirados, con sonrisas fijas y ojos vacíos. Rápido, dijo la voz que imitaba la mía. O ellos lo harán por ti. Miré hacia la puerta. La salida parecía lejana, como si el restaurante se hubiera alargado. Cada mesa, cada silla, cada utensilio se movía de manera que bloqueaba mi camino. La sensación de estar atrapado se volvió insoportable. Entonces vi algo. Un interruptor de luz, junto al mostrador. Tal vez la última esperanza. Me lancé hacia él. Lo presioné. Las luces parpadearon violentamente. Todo se detuvo por un segundo. Silencio absoluto.
Pero en ese segundo, pude ver algo peor. Cientos de ojos me observaban desde el túnel del área de juegos, desde los espejos, desde las sombras. Todos me reconocían. Todos esperaban que entrara. Todos querían mi turno. Bienvenido al equipo, susurró la voz. Solo queda aprender rápido. El silencio duró apenas un par de segundos antes de que los pitidos regresaran, uno tras otro, como un ejército que marcaba mi destino. Los espejos en las paredes comenzaron a vibrar. Mi reflejo o mis reflejos, ya no eran uno solo. Eran decenas, todos trabajando, sirviendo, mirando directamente hacia mí con esa sonrisa fija, perfecta y vacía. Intenté correr hacia la salida, pero el piso parecía cambiar bajo mis pies. Cada mesa que pasaba se alargaba, como si el restaurante mismo estuviera vivo, doblando los pasillos y cerrando cualquier camino de escape. Las luces parpadeaban sin patrón, y las sombras se movían solas, siguiendo mis pasos, creciendo y encogiendo. Desde la cocina, escuché un golpe metálico. Una bandeja voló hacia mí, y dentro había algo que reconocí al instante. Un Big Mac, pero dentro de él, un pedazo de uniforme con manchas de sangre seca. Sentí náuseas, pero no podía detenerme. Entrega a la orden, repitió la voz, ahora detrás de mí. O únete al turno. Me giré y vi que la figura que imitaba mi uniforme estaba más cerca que nunca. Sus ojos eran negros como pozos infinitos, y su sonrisa se estiraba hasta casi cubrir toda la cara. Del suelo emergieron manos. De la cocina, de los espejos, del área infantil, todas arrastrando objetos pesados, bandejas, cuchillos, vasos, empujándome hacia la cocina. ¡No! Grité, intentando empujarme libre, pero algo invisible me levantó por los hombros. De repente, el túnel del área de juegos se abrió de golpe. Su luz roja irradiaba por todo el comedor. De él surgieron los cuerpos atrapados. Antiguos empleados, deformes, ojos vacíos, sonriendo mientras arrastraban bandejas como si fueran parte de un ritual interminable. Sus voces se mezclaban en un murmullo ensordecedor. Entrega a la orden, entrega a la orden, entrega a la orden. Mi reflejo me empujó directamente hacia la cocina. Las parrillas estaban encendidas, el calor era insoportable, y aunque no había fuego visible, podía oler la carne quemándose, mezclada con algo más, algo antiguo, oxidado, humano. En el monitor del autoservicio apareció un mensaje nuevo. Prueba final. Servido, ser servido. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. El restaurante ya no parecía un lugar físico. Era un laberinto interminable de espejos, sombras y pasillos deformes. Intenté gritar, pero mi voz se perdía entre los pitidos y los murmullos de los empleados atrapados. De pronto, la figura que imitaba mi uniforme se detuvo frente a mí. Su sonrisa se amplió. Solo hay una manera de sobrevivir, dijo. Hazlo bien o entra al túnel. Un pitido final, más largo y más fuerte que todos los anteriores, resonó en todo el local. Las bandejas comenzaron a girar en el aire, las parrillas chisporroteaban, los espejos reflejaban cientos de versiones mías, todas trabajando, todas sirviendo, todas observando. Hazlo. Gritó mi reflejo. Sirve la orden. Mis manos temblaban, pero lo hice. Tomé una bandeja que apareció frente a mí. No había comida visible, solo calor y un peso extraño, como si algo dentro se moviera. La llevé hacia la puerta del túnel. Al colocar la bandeja en el suelo frente a él, la figura desapareció. Los espejos se quebraron, uno tras otro, en un estallido que retumbó en mis oídos. Los empleados atrapados volvieron al túnel, que se cerró de golpe. El restaurante quedó en silencio. Solo los pitidos lejanos de las máquinas de autoservicio. Yo estaba temblando, cubierto de sudor, pero vivo o al menos creía estarlo. No podía moverme. No podía hablar. Cada vez que intentaba respirar, sentía que algo dentro de mí todavía me arrastraba hacia el túnel. Aprendiste rápido, susurró la voz, ahora dentro de mi cabeza. Pero tu turno apenas comienza.
Pensé que había terminado. Que había pasado la prueba. Que podía escapar. Pero mientras intentaba salir del restaurante, el lugar volvió a cambiar. Las paredes se alargaban y se estrechaban, los pasillos giraban sobre sí mismos, y los espejos ya no reflejaban la realidad, sino versiones distorsionadas de mí mismo. Todas con los ojos negros, todas trabajando, todas sonriendo mientras levantaban bandejas vacías hacia mi dirección. Escuché un pitido cercano. Me giré. Las bandejas del área de juegos comenzaron a caer del techo, lentamente, una tras otra, como si el restaurante respirara y jugara conmigo. Dentro de cada bandeja había algo que se movía. Dedos humanos, ojos que parpadeaban, y pequeñas notas escritas con ketchup que decían: el turno no termina. Intenté correr hacia la salida principal, pero la puerta estaba lejos, más lejos de lo que recordaba. Cada paso que daba hacia ella era como caminar sobre arena movediza. El piso pegajoso me retenía, y sentía que algo tiraba de mis piernas hacia el túnel del área de juegos. No puedes irte, dijo la voz metálica dentro de mi cabeza. No mientras no sirvas todo lo que falta. Detrás de mí, los antiguos empleados comenzaron a aparecer, saliendo del suelo, de los espejos, del área de juegos. Sus cuerpos eran deformes, alargados, algunos con rostros humanos, otros con muecas imposibles. Se acercaban lentamente, arrastrando bandejas y utensilios de cocina oxidados. ¡Corre!, grité, intentando escapar. Déjenme ir. Pero no podía. Cada paso que daba me acercaba más a ellos, no a la salida. Escuché otra vez mi voz, idéntica, pero esta vez gritando órdenes. Era yo, dentro de mí mismo, pero controlando mis movimientos. Cada paso que daba era dictado por esa versión de mí, obligándome a caminar hacia la cocina. Entrega la orden, susurró. O únete al turno. Vi el túnel abrirse de nuevo, esta vez más grande. Un resplandor rojo y nauseabundo emanaba de él. Dentro, cientos de empleados atrapados, todos trabajando eternamente. Sus ojos me miraban con desesperación y reproche. Me señalaban, como si supieran que pronto me uniría a ellos. Solo hay una manera de sobrevivir, dijo la voz dentro de mí. Hazlo bien o ellos lo harán por ti. El calor de las parrillas volvió. La cocina estaba cubierta de grasa negra. Las bandejas comenzaron a flotar en el aire, girando alrededor mío. Una de ellas se acercó y me mostró lo que contenía. Mi uniforme, ahora manchado de sangre, y un pitido constante que parecía venir directamente de mi corazón. Intenté gritar, pero no salió sonido. Intenté moverme, pero estaba atrapado en mi propia pesadilla. Bienvenido al turno eterno, dijo la voz, susurrando en cada fibra de mi cuerpo. Nunca termina. Y en ese momento entendí que no había escape. Que aunque pudiera despertar, aunque me creyera libre, el McDonald's siempre me recordaría. Siempre me llamaría. Siempre me exigiría servir. Los espejos se quebraron de golpe. El túnel se abrió completamente. Los pitidos se mezclaron en un coro ensordecedor. Y mientras caía de rodillas, la voz finalizó. Tu turno ha comenzado para siempre. Caí de rodillas frente al túnel. El restaurante ya no se parecía a nada real. Las mesas flotaban, las luces parpadeaban violentamente y los espejos me devolvían cientos de versiones de mí mismo, todas sonriendo con ojos vacíos. El aire estaba caliente, pesado, mezclado con un olor nauseabundo a grasa quemada y carne antigua. Intenté levantarme, pero algo invisible me sujetaba. Mis pies estaban pegados al suelo, mis brazos pesaban toneladas. Escuché mi propia voz, pero no era yo. Ordenando, dando instrucciones a bandejas invisibles, diciendo que sirviera y sirviera sin descanso. Tu turno ha comenzado, susurró la voz, dentro y fuera de mí. Y nunca terminará. De repente, los antiguos empleados atrapados en el túnel comenzaron a emerger. Sus cuerpos deformes se arrastraban, estiraban, avanzaban hacia mí. Cada uno tenía la misma sonrisa vacía.
Cada uno me miraba con reproche. Parecía que me estaban juzgando. ¿Sería suficiente para el turno eterno? Vi mi reflejo en un espejo cercano. Estaba idéntico a mí, pero los ojos negros, la sonrisa fija. Levantó la mano, señalándome hacia el túnel. Era como si el restaurante hubiera decidido que debía entrar. No, no puedo, susurré, pero la voz respondió inmediatamente. No decides nada aquí. Un pitido ensordecedor llenó todo el lugar. Las bandejas comenzaron a girar en el aire, las parrillas chisporroteaban sin fuego visible, y de la cocina emergió un olor que me hizo vomitar. Carne, sudor y algo más, algo que había estado atrapado en ese lugar durante décadas. Intenté retroceder, pero el suelo se volvió pegajoso, como si intentara tragármelo. Las paredes del McDonald's se alargaban y estrechaban, formando un laberinto imposible. Los pitidos de las órdenes se mezclaban con murmullos, risas y gritos lejanos de quienes habían quedado atrapados antes que yo. Entrega a la orden, susurró la voz dentro de mí. Solo así sobrevivirás un poco más. Vi una bandeja frente a mí. Dentro estaba mi uniforme, ensangrentado, y un pitido que parecía latir como mi propio corazón. Comprendí que si no lo servía, sería absorbido por el túnel, uniría mi turno al de los demás, y desaparecería para siempre, como todos los empleados que habían venido antes. Respiré hondo y serví la bandeja. En ese instante, el restaurante se detuvo por un segundo. Silencio absoluto. Por un segundo, pensé que había escapado. Pero entonces la voz susurró, fría y profunda. Buen trabajo, tu turno apenas empieza. El túnel se abrió detrás de mí otra vez. Las figuras me rodeaban. Los espejos se multiplicaban. Las luces parpadeaban. Y mientras caminaba, obligado por esa fuerza invisible, supe que nunca habría salida. El McDonald's no era un lugar. Era un ciclo. Un laberinto eterno donde los empleados servían sin descanso, y cualquiera que entrara se uniría al turno para siempre. Y yo ya estaba adentro. Mientras las bandejas flotaban y los pitidos llenaban el aire, entendí que mi vida real no importaba. El McDonald's me había reclamado. Y aunque despertara, aunque pensara que estaba fuera, siempre estaría trabajando. El último pensamiento que tuve antes de desaparecer en el túnel fue simple. Nunca hay descanso. Nunca hay salida. Solo servicio eterno.